Por cierto, igual antes de olvidarme, ¿no? Antes de empezar con la clase, que básicamente nos dice herramientas para la toma de decisiones. Bueno, vamos a hacer rápidamente la comparación de lo que quedó planteado. De pronto, si hay alguna duda, alguna inquietud con lo que estábamos trabajando, para que no quede en el aire eso, ¿no? Había quedado planteado un ejercicio sobre el método de regresión lineal. Entonces, voy a proyectar, digamos, la resolución para compararlo, ¿no? Me supongo que todos vamos a llegar a lo mismo. En sí no es complicado la situación, aplicar el método, la gráfica o por análisis de datos, ¿no? O sea, considero que no es nada complicado eso, pero para no dejar, obviamente, en el aire, vamos a revisar, vamos a empezar por esa parte. Entonces, les voy a presentar el ejercicio resuelto y cualquier inquietud, cualquier pregunta, ahí me lo dicen, ¿no? Bueno, estoy en el entorno de Excel. Este es el ejercicio que había quedado planteado. Más que todo lo tratamos como un refuerzo a la clase, ¿no? En clase habíamos resuelto ya un ejercicio y había quedado planteado uno, llamémoslo así, para hacerlo, para seguir practicando. Entonces, punto uno, en este tipo de ejercicios tenemos que tener claro cuál es la variable dependiente, cuál es la variable independiente. Aquí, una vez que ya leímos en este caso ya se leyó el ejercicio, se lo entendió. Aquí entonces determinamos que la variable dependiente son los ingresos por venta, ¿no? ¿Dependen de qué? De los gastos en publicidad. Entonces, bajo ese criterio, podemos determinar, este es X, este es Y. Bueno, de acuerdo a lo que íbamos resolviendo, en primera instancia nos pedía manejar el diagrama de hacer un gráfico de dispersión. Este gráfico de dispersión es la base para luego generar la ecuación de la recta, ¿no? Entonces lo trabajamos como caso 1, cuando trabajamos con la parte gráfica, y caso 2, cuando trabajamos con el análisis de datos. De cualquiera de las dos maneras, entonces vamos a llegar a estos coeficientes y a estos valores. La ecuación de la recta en este caso entonces es 2.2x más 15. Igual acá tengo los mismos coeficientes, ¿no? Entonces, 2.2x, esto equivale como decir a la parte de la pendiente, y 15 el término independiente. Aquí tengo un r cuadrado, un coeficiente r cuadrado de 0.93, ¿no? Ya también eso tenemos que analizar. Bueno, en base a esos datos, entonces, obtenemos nuestra ecuación, que ya el gráfico nos da la ecuación, 2.2x más 15. Si ya tenemos eso, prácticamente ya tenemos el ejercicio, ¿no? El resto es simplemente un reemplazo de valores y poder determinar justamente la proyección. Bueno, en el ejercicio planteado nos dice, estime las ventas cuando se gastan 25,000 en publicidad. Ese es el ejercicio, la proyección que queremos establecer. En otras palabras, ¿no? Como habíamos hablado, cuando X vale 25, ¿cuánto vale Y? Entonces, al resolver la ecuación, tenemos un valor de 70. Obviamente estamos hablando en miles de dólares, ¿no? Entonces la respuesta sería $70,000. Si yo invierto $25,000 en publicidad, aspiro, proyecto, estimo tener un ingreso por ventas de $70,000. Listo, ¿no? No sé, creo que todos vamos a llegar al mismo resultado. ¿Sí estamos con estos resultados? Sí. Sí. Creo que sí, ¿no? Esto no es nada complicado.
Y por último, ¿cuál sería la interpretación de R cuadrado? Si alguien me ayuda. ¿Cuál sería la interpretación? R cuadrado, como vemos, tenemos tanto aquí en la gráfica el valor de R cuadrado como también el valor con el análisis de datos. Tengo un valor de 0.93 y algo más. Bueno, de acuerdo a lo que habíamos hablado, ¿no? Mientras este valor se aproxime más a 1, significa que hay una referencia, hay una relación, mejor dicho, hay una correlación más directa entre las dos variables. En otras palabras, obviamente los ingresos por ventas están totalmente relacionados con el gasto en la inversión en publicidad. Esa sería la interpretación, ¿no? Hablamos de 0.93. Entonces puedo decir que hay una relación muy directa entre lo que voy a invertir en publicidad y lo que voy a generar o lo que voy a recibir por gastos, perdón, por la parte de ventas. Esa sería la interpretación. Bueno, listo entonces con esta parte, ¿no? Para ya dejar totalmente claro este asunto. Entonces, no sé si de pronto tienen alguna inquietud, alguna pregunta relacionada con esa parte. No. Listo, ¿no? Entonces, creo que tenemos sumamente claro cómo funciona esa parte, ¿no? Como para llegar a una conclusión de este primer tema, lo que tenemos que ver con la predicción de datos. Entonces, hemos visto algunos métodos. ¿Cuál es el mejor método, llamémoslo así? De pronto esa es la pregunta, ¿no? ¿Cuál va a ser el método que debería utilizar para encontrar un resultado más apegado a lo real? Obviamente que eso va a depender de los datos que tengamos. Entonces, no les podría decir, primero hay que utilizar, por decir algo, regresión lineal, es el mejor método. No. Todo depende también de los datos que tengamos. Cualquiera de los tres métodos que hemos visto nos van a servir para hacer la proyección. Cada uno tiene sus particularidades, ¿no? Por lo tanto, se debería ver, de acuerdo a los datos que tengamos, cuál método se puede utilizar. En todo caso, el último método, el de regresión lineal, ese se puede aplicar a muchas otras cosas, ¿no? Es más amplio el campo de aplicación de ese método. Listo, entonces. Hasta ahí esta parte, este tema relacionado con la predicción de datos. Nos estamos enfocando también por temas, ¿no? Listo, no sé, para seguir avanzando, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? No. Bueno, avanzamos entonces, ¿no? Vamos a ver ahora, vamos a seguir obviamente trabajando con Excel, ¿no? No vamos a cambiar de programa. Vamos a ver otra utilidad del Excel. En este caso ya nos vamos enfocando un poco más en la parte de obtener resultados y en base a esos llegar a este criterio de tomar decisiones. Bueno, vamos a ver la parte de introducción. Les he publicado una carpeta donde tenemos dos temas prácticamente. Buscar objetivo y escenarios. Ya. Vamos a empezar con la parte de buscar objetivo. Entonces, vamos a trabajar en primera instancia con ese archivo. Voy a... Ya, entonces empiezo a proyectar, ¿no? Voy a proyectarles. Bueno, listo.
el título de esta parte nos dice buscar objetivo, ¿no? Antes de entrar a ver esta utilidad, es muy breve lo que vamos a hacer con esta utilidad. Vamos a revisar algo de introducción a esta parte. Bueno, como tema, como subtema sería la propia expresión, ¿no? Estamos dentro de las herramientas, en este caso para la toma de decisiones. Vamos a empezar a revisar algunas formas que nos ayudarían, obviamente apoyados en el Excel, en la herramienta informática, a manejar este criterio de la toma de decisiones. Bueno, el contar con la información adecuada en el momento correcto es una condición indispensable para realizar buenos análisis y tomar las mejores decisiones. Todo esto que estamos viendo, ¿no? El ingreso de los datos, el manejo de los datos, obviamente los procedimientos, los resultados, lo que queremos obtener de ahí es una ayuda para poder manejar mejor el criterio de la toma de decisiones. No queremos hacer una toma de decisiones basado simplemente, llamemos así, en la parte teórico, sino nos estamos basando en algún fundamento estadístico, matemático, para de cierta manera tener una evidencia en el momento de hacer una decisión. Bueno, sabemos que es muy importante entonces contar con la información adecuada y en el momento correcto. Aquí vemos un esquema de cómo se maneja esta parte, llamemos así, en forma de proceso, ¿no? Una vez que los datos son creados y almacenados, el siguiente paso es analizarlos para convertirlos en información útil. Esta información la se primera página. convierte en conocimiento para tomar No se ve, solo se ve la primera No página. se ve la portada, profe. Ah, no están viendo. Ya. ¿Qué pasó? Déjenme ver algo. Voy a compartir. Ya. Ahí están viendo. Estoy en la presentación. Herramientas para la toma de decisiones. Sí. Ya, Sí, profe. listo. Gracias. Bueno, lo que les mencionaba aquí es que es muy importante este criterio, ¿no? Contar con la información adecuada en el momento correcto. Esto nos va a llevar a tomar mejores decisiones. Aquí, como les decía, tenemos en forma de un proceso cuáles van a ser los pasos. Entonces, una vez que nuestros datos creados, almacenados, el siguiente paso es analizarlos y con eso obtenemos información. Esta información se convierte en conocimiento para tomar decisiones, cuando así es necesario. Bueno, entonces aquí vamos viendo, ¿no? Obviamente partimos de los datos, por eso es muy importante en la actualidad el manejo de los datos, ¿no? Como les decía en alguna ocasión, ahora el activo más valioso que tienen las organizaciones son los datos. Esto, después del procesamiento, se convierte en información. Esta información también luego se la convierte en conocimiento y este conocimiento lo aplicamos para tomar decisiones. Y una vez que ya tenemos una decisión, podemos emprender acciones a ejecutar. Esto es entonces en forma de un proceso, ¿no? Desde que tenemos los datos hasta que ya en sí trabajamos en alguna acción en concreto con esos datos. Para llegar a la acción, obviamente debemos tomar una decisión. Este es el punto crítico, ¿no? ¿Qué decisión tomamos? ¿Cómo va a afectar en la organización la decisión que tomemos? ¿Es correcta? ¿Es incorrecta? Bueno, entonces este es el punto crítico que de cierta manera vamos a tener que determinar, pero con la ayuda de herramientas informáticas, estadísticas, matemáticas. Bueno.
Eso entonces como una breve introducción y pasamos ya a ver una primera utilidad, porque es algo muy breve, ¿no? Es este criterio de buscar objetivo en Excel. Es una utilidad básica que está incorporada en todas las versiones. De pronto, ustedes ya lo han de haber utilizado. Bueno, en todo caso, si no lo han utilizado, vamos a ver que esto es muy simple su utilización. ¿Para qué nos sirve o qué es este criterio de buscar objetivo? Es una técnica utilizada para encontrar fácilmente el número que cumple las condiciones necesarias para alcanzar un objetivo. Aquí vamos a empezar a tomar en cuenta una pregunta. Cuando resolvemos un ejercicio de cualquier tipo, de pronto nos salta una pregunta: ¿qué pasaría y si este valor es tanto? ¿Y si de pronto cambio este valor? Ya. Entonces, cuando llegamos, digamos, a establecer ese tipo de condiciones, ¿qué pasaría si? O si a este valor le cambio, ¿cómo influye en mi modelo? Ahí podemos trabajar con esta herramienta, con buscar objetivo, con análisis de escenarios, que ya también lo vamos a ver. Esta herramienta permite hacer muchas pruebas de valores en una fórmula hasta encontrar el valor exacto que cumpla con las condiciones establecidas. ¿Cómo funciona acá en el Excel? El Excel empieza a generar valores automáticamente y aleatoriamente, ¿no? Hasta encontrar un valor que cumpla con... Se puede perder los muchachos, menos las llaves. Bueno, ya era ahí. Una vez que me perdieron, pero después Revisen los micrófonos, por favor. Revisen los micrófonos. Bueno. Vamos a ver entonces que buscar objetivo lo que nos va a hacer es encontrar un valor que cumpla con una condición. ¿Cómo lo trabajamos? Es muy fácil, de pronto lo vamos a ver en algunas versiones, estaba dentro de análisis y SIM, y en las versiones más actuales la tenemos dentro de análisis de hipótesis. Entonces, ahí vamos a encontrar esta parte. Ya lo vamos a hacer, ¿no? En la práctica. ¿Cómo lo manejamos? Cuando abrimos buscar objetivo, se nos va a abrir esta ventana que tiene tres opciones. Definir la celda, con el valor y para cambiar la celda. Nuestro modelo, en donde vamos a aplicarlo, en nuestros ejercicios, siempre tiene que estar basado en una fórmula, en una ecuación, en una operación. Y ahí ya podemos aplicar esta parte. Definir la celda es justamente la celda que contiene la operación, la función. Con el valor, este es el resultado o el número que deseamos como resultado de la fórmula. Y para cambiar la celda, esta va a ser la celda en la que se va a determinar el número que va a cumplir con la condición. Si el Excel encuentra el número, me va a botar una solución. Hay ocasiones en que no va a haber alguna respuesta válida. Ya vamos a ir viendo algunos casos. Bueno, un ejemplo que mejor lo vamos ya a enfocar desde el punto de vista práctico, ¿no? Entonces, ahí lo explicamos. Bueno, vamos entonces a trabajar con esta primera utilidad, buscar objetivo. Trabajamos en el Excel. Voy a abrir el archivo, buscar objetivo. Listo, entonces estamos en la práctica número 6, ¿no? Esta sería la práctica número 6 y directamente vamos a manejar este criterio. Estoy en el entorno de Excel, ¿no? ¿Sí lo están viendo? Sí, mister. Ya, ok. Bueno, esta utilidad de buscar objetivo lo puedo emplear en cualquier tipo de ejercicio. O sea,
Este es de manera muy general, se lo puede aplicar en cualquier tipo de ejercicio. No solo en ejercicios adaptados a la parte financiera, a la parte monetaria, se lo puede aplicar en cualquier situación. Vamos a ver un primer ejercicio, ¿no? Nos dice, se tiene una deuda de 8,000 pactada a 8 años con una tasa del 6% anual. Se requiere analizar dos situaciones. Situación 1, ¿cuál es la tasa de interés si la cuota fuese de 1,200? Situación 2, ¿cuál sería el valor actual del préstamo si pagamos cuotas de 1,000 y mantenemos la tasa? Bueno, es un ejercicio que tiene que ver con la parte de matemática financiera, ¿no? De pronto, por ahí ustedes tienen más clara esta idea. Vamos a tomar en cuenta la aplicación de la herramienta, ¿no? Como ya les he dicho muchas veces. De pronto ponerme a explicar cómo saco los datos, cómo resuelvo en sí el ejercicio, no es tanto la materia, ¿no? Ya. Aquí yo tengo los datos. Y lo que en primera instancia vamos a determinar es el valor de la cuota a pagar. Con el valor de 8,000 del préstamo, los periodos de pago son 8 años, es decir, el tiempo. La tasa de interés 6% anual y la forma de pago es vencido. Como de alguna manera ya vimos matemáticas financieras, entonces sabemos que esto lo podemos encontrar de manera más rápida con la función pago, ¿no? Esta función pago es una función que tiene el Excel y que me permite encontrar cuánto es el valor que debo cancelar. En este caso, como todo lo estamos trabajando en términos de años, este sería la cuota anual, ¿no? Porque lo estamos trabajando en términos de años. Ya. Simplemente aplicamos la función que ya está hecho y hemos obtenido este valor. O sea, el ejercicio está resuelto, ¿no? Ya. ¿Cuál es la parte en donde interviene buscar objetivo? Es como les mencionaba. Vamos a empezar a trabajar con preguntas. ¿Qué pasa si cambia la tasa de interés? ¿Qué pasa si cambia el tiempo? ¿Cómo influye en la cuota a pagar? Cuando tenemos esas preguntas, entonces estamos bajo un análisis de ¿y si? ¿Y si pasa esto? ¿Si pasa esto? Entonces ahí podemos trabajar con esta utilidad de buscar objetivos. Puntualmente vamos a resolver las dos situaciones, ¿no? Obviamente en orden. La primera, ¿cuál es la tasa de interés si la cuota fuese de 1,200? Aquí le estoy cambiando un poco el ejercicio, ¿no? Entonces, ahora, como decir, yo estoy en capacidad de pagar 1,200 y en base a eso quiero ahora determinar cuál sería la tasa de interés para que me genere un pago de 1,200. En otras palabras, llamémoslo así, voy a empezar a jugar con mis datos, ¿no? Para ver justamente cuál es la tasa de interés en este caso. Bueno, me sitúo aquí, ¿no? Situación 1. ¿Cuál es la tasa de interés si la cuota fuese de 1,200? Vamos a trabajar con la función, vamos a trabajar con la utilidad, mejor dicho, de buscar objetivo. Esta la tenemos dentro de datos. En esta versión ya del Excel, dentro de análisis de hipótesis. Y ahí tengo buscar objetivo. Le doy un clic y me aparece esta ventanita, ¿no? Me supongo que sí la están viendo. Sí, profe. En esta ventana entonces vamos a configurar, vamos a determinar de acuerdo a los 3 parámetros que nos pide. Ya. Como habíamos visto en la teoría, el primer parámetro, definir la celda, aquí vamos a apuntar siempre en donde esté la función, la fórmula o la operación, para que esta utilidad
funcione, debe estar basado en una fórmula, en una utilidad, en una función o en una operación. En este caso, entonces, definí la celda, lo vamos a manejar acá, ¿no? Que este es el que tiene la función. Esta es la celda que tiene la función. Entonces, apunto a esta celda. Con el valor. Entonces, en este caso, ¿cuál es el valor que queremos? Como nos dice la situación 1. ¿Cuál es la tasa de interés si la cuota fuese de 1,200? Este valor lo tengo que ingresar, no lo puedo marcar, digamos así, ¿no? Entonces, a este sí lo tenemos que ingresar por teclado. 1,200. Cambiando la celda. ¿Qué significa esto? Este es en donde quiero ver el nuevo valor. El valor que nos va a generar la utilidad. Entonces, en este caso, ¿cuál sería? Queremos ver la tasa de interés. Entonces, en este caso, esta celda. Eso sería el ingreso de los datos. Definir la celda que tiene la fórmula, la función, la operación. Con el valor, siempre se refiere a un valor que nos van a dar en el ejercicio. Y cambiando la celda, lo que quiero buscar, ¿no? En este caso puntual, la tasa de interés. Ya. En base a esto, entonces, voy a cambiar, digamos, mi ejercicio, ¿no? Le damos clic en aceptar. Y vemos que nos aparece, antes de dar de nuevo a aceptar, nos quedamos ahí. Estado de la búsqueda de objetivo. Ya. Como vemos aquí, automáticamente ya me cambió la tasa de interés, ¿no? Es decir, el resultado que estamos buscando es para poder pagar cuotas de 1,200, la tasa de interés tiene que ser del 4.24%. Aquí nos va a decir si ha encontrado solución o no. En este tipo de ejercicios pequeñitos, obviamente sí va a haber solución, ¿no? Ya va a haber unos ejercicios un poco más complejos en donde el Excel de pronto no va a encontrar una solución. Bueno. Para la situación 1, entonces, decimos que el valor, ¿cuál es la tasa de interés? Es de 4.24. Aquí una situación. Obviamente, si pongo aceptar, voy a cambiar ya los datos primarios del ejercicio, ¿no? Entonces, quiero mantener los datos, pero ya sé cuál es el valor. Entonces, voy a ponerle cancelar para volver de nuevo a lo anterior. Cancelar. Y aquí la situación 1, la respuesta era 4.24%, ¿no? Ya. Es para no dañar los datos originales, ¿no? Porque tengo que resolver también otra situación. Simplemente por eso. Listo, entonces tengo la primera situación resuelta. Vamos con la segunda. ¿Cuál sería el valor actual del préstamo si pagamos cuotas de 1,000 y mantenemos la tasa? En otras palabras, si yo pago 1,000, la cuota a pagar, ¿no? Defino como 1,000. Obviamente, manteniendo la tasa, ¿cuál sería el valor del capital que me dan como préstamo? Entonces, eso es en sí lo que queremos determinar en la situación 2. Entonces, el mismo criterio, ¿no? Vamos a trabajar análisis de hipótesis, buscar objetivo, definir la celda, sigue siendo la celda de la función. Con el valor, ahora el valor de la cuota es 1,000. Si yo solo puedo pagar 1,000, no me van a dar ya los 8,000 de crédito, ¿no? Entonces quiero saber cuánto va a ser el valor que me van a dar si solo puedo pagar 1,000 con esa tasa de interés del 6%. Entonces en este caso, cambiando la celda, va a ser ¿qué? Va a ser el capital.
Entonces, ahora definimos así los parámetros. Le damos asimismo en aceptar. Y como vemos, también nos cambió el valor del capital, ¿no? Entonces, si yo puedo solo pagar 1,000, en este caso, entonces, el valor que me prestarían es de $6,210. Asimismo, pongo cancelar para no dañar los datos originales, ¿no? $6,210. Entonces aquí, $6,210. Ya. Ese sería un primer ejemplo, ¿no? De cómo manejamos esta parte de buscar objetivo. El Excel automáticamente empieza a buscar un valor que se adapte a las condiciones que le estamos poniendo. Entonces, en la situación 1, la tasa de interés es 4.24 y en la situación 2, el capital del préstamo sería 6,210. Listo. Si estamos, bueno, como les mencionaba, ¿no? Esto se puede aplicar a cualquier tipo de ejercicio. Vamos a ver otro ejercicio muy brevemente. La empresa XYZ presenta el siguiente estado de ingresos y gastos. Entonces, tengo acá en ingresos una cantidad determinada, 11,200, en gastos 10,900. Obviamente sabemos que la utilidad es la diferencia, ¿no? Entre los ingresos y los gastos. Entonces, obviamente está formulado y tenemos esa utilidad. Y aparte de eso, lo que estoy calculando acá en la celda de al lado es el porcentaje de la utilidad en relación a los ingresos. Entonces, este valor 300 en relación a los ingresos representa el 3%. Ese es el modelo, ¿no? Este es el modelo que nosotros tenemos. En base a este modelo pequeñito, vamos a determinar lo siguiente. Para el siguiente mes, el gerente quiere obtener una utilidad del 5%. Entonces, queremos que ahora la utilidad sea del 5%. ¿Cómo llegamos a esa utilidad? Va a haber dos opciones, ¿no? Puede ser incrementando los ingresos, que sería una opción, y la otra opción sería menorando los gastos. Ya, entonces, ya tenemos claro cómo se darían las dos opciones. Lo que debemos buscar es los números, llamémoslo así. Listo, entonces. Situación A, asimismo, caso A. ¿De cuánto deben ser los ingresos si persisten los gastos? En otras palabras, para obtener un 5% de ganancia, ¿cuánto deben ser mis ingresos, no? Esa es la situación A. Analizamos o trabajamos con buscar objetivo. Llamo de nuevo a la utilidad buscar objetivo. Ya. Definir la celda ya sabemos, ¿no? Es la celda que tiene la fórmula, la operación, la función. En este caso apuntamos a la que tiene el porcentaje. Con el valor, ¿qué valor queremos que llegue de utilidad? 5%, ¿no? Entonces, en este caso, 5%. Cambiando la celda, ¿qué celda voy a cambiar? ¿Cuál es la celda que quiero cambiar? ¿Cuál es el resultado que quiero obtener en este primer modelo? Los ingresos. Ingresos, ¿no? Entonces, cambiando la celda, la de los ingresos. Ya. En otras palabras, quiero saber cuánto tienen que ser mis ingresos manteniéndose los gastos para tener una utilidad del 5%. Listo, ¿no? Aceptamos. Para obtener una utilidad del 5%, vemos entonces que los ingresos tienen que ser de 11,469,83. No le pongo a aceptar para no dañar mis datos originales, ¿no?
pero en todo caso ya tengo este valor. Entonces, el valor nos dice 11,469,83. 11,489,63, ¿no? Eso era lo que nos decía. Y la otra situación, en cambio, es de cuánto deberían ser los gastos si los ingresos son constantes, es decir, se mantiene este valor de ingresos. Obviamente el valor de gastos tiene que cambiar para que me dé a sí mismo un 5% de utilidad. De nuevo aplicamos buscar objetivo. Lo mismo, ¿no? Definir la celda, sigue siendo esta celda con el valor 5% mismo. Y ahora cambiamos la celda, la de los gastos, ¿no? Ahora cambiamos la celda de los gastos. Vamos a ver entonces el valor que justamente nos va a dar buscar objetivo. Y nos dice en este caso que tiene que ser 10,640. Entonces, con 10,640 vamos a obtener asimismo una utilidad del 5%. Tendría aquí dos opciones, ¿no? Entonces, bajo este criterio, para obtener una utilidad del 5%, tendría que subir mis ingresos a 11,489, o tendría que manejar la parte de mis gastos a 10,640. Entonces, en base a estos valores, obviamente ya podríamos hacer una acción, ¿no? Es decir, bueno, primero tomar una decisión y de ahí ya hacer una acción. Entonces, mejorar mis ingresos o de pronto no gastar tanto, ¿no? Para poder obtener una utilidad del 5%. Entonces, estos valores ya nos sirven justamente para ese criterio, ¿no? Para la toma de decisiones. Listo. Bueno, este ejercicio es muy parecido al ejercicio 1, ¿no? Lo van a resolver ustedes. Por cuestión de tiempo voy a presentar este otro ejercicio. Aquí nos vamos a dar cuenta un poquito más. Este es un ejercicio un poco más elaborado, ¿no? Y vamos a darnos cuenta cómo funciona en sí buscar objetivo. Bueno, para hacerlo breve la situación. Aquí yo tengo un ejercicio de una gradiente aritmética creciente. Es decir, seguimos dentro de la parte que tiene que ver con anualidades, la parte que tiene que ver con gradientes. De pronto eso ya lo vieron, ¿no? Matemática financiera. Bueno. El ejercicio entonces en sí lo que nos pide es determinar cuál es el valor de la primera cuota. Si yo determino este valor, automáticamente voy a generar ya el resto de cuotas, ¿no? Bueno, entendamos. Una empresa fumigadora desea comprar una avioneta para fumigar el área de los ríos, cuyo precio de contado es de 250,000. Lo puede adquirir a 12 meses plazo, con una tasa de interés del 1.33% mensual. ¿Cuál debe ser el valor de cada cuota al final del mes si el segundo pago se incrementará $100? Listo. Con toda esa información, bueno, caemos en este tipo de ejercicio, ¿no? Una gradiente aritmética creciente. Aquí básicamente lo que yo tengo es una tabla de amortización en donde voy a determinar cuál va a ser el valor de cada cuota, ¿no? Recuerden, son 12 cuotas. Una característica es, como es una gradiente creciente, cada cuota va a irse incrementando en $100, ¿no? O sea,
Cada cuota, cada pago se va a ir incrementando en $100. Pero necesito saber, obviamente, cuál es el valor inicial de la cuota. ¿Cuál es el valor de la cuota 1? Esto se lo puede resolver desde el punto de vista matemático, ¿no? Resolviendo la gradiente. Ahí hay una fórmula, bueno, se lo podría resolver. Pero aquí vamos a ver la utilidad justamente de trabajar con buscar objetivo. Aquí el Excel nos va a encontrar un valor que resuelva el ejercicio. Ya todo está formulado, ¿no? Si nos damos cuenta, esta tablita está en relación a fórmulas, obviamente está formulado, ¿no? Ya está formulado. Ya. Está listo, como decir, para aplicar, buscar objetivo. Entonces, es justamente lo que vamos a hacer. Traemos al cuadrito de buscar objetivo y aquí sí vamos a ir determinando los valores que vamos a ingresar. Ya. En primera instancia, definir la celda. Voy a trabajar con la celda del saldo en el último periodo. Ya, voy a ubicarme acá. ¿Por qué? Recuerden que la celda donde vamos a definir justamente la celda siempre debe tener una fórmula, ¿no? Una fórmula, una expresión. Aquí vemos que tiene una resta, pero es una fórmula. O sea, no importa qué fórmula, qué función tenga, pero siempre debe tener una operación. Ya. ¿Por qué me ubico acá? La lógica del ejercicio nos va a decir que el saldo en el último periodo, ¿cuánto debería ser? 0. 0, ¿no? Ya. Recuerden que estamos con una tabla de amortización. Entonces, el saldo en el periodo 12, en la celda que está marcada, debería ser 0. Ya. Bajo ese criterio, entonces, defino la celda con el valor de 0. Ahí nos aparece ese valor. Cambiando la celda, ¿en qué celda quiero que aparezca el resultado? En este caso va a ser en la cuota 1. Eso sería todo el ingreso, ¿no? Pero obviamente tenemos claro, asumo que tenemos claro el criterio de una gradiente creciente. Asumo que tienen claro que es una tabla de amortización. Entonces, en base a eso, hemos determinado estos parámetros. Definí la celda, es esta celda. El saldo en el último periodo tiene que ser 0, ¿no? Por lo tanto, defino justamente con el valor 0. Cambiando la celda, es la celda que quiero encontrar. En este caso, mi incógnita es el valor de la primera cuota. Porque si tengo el valor de la primera cuota, ahí ya puedo encontrar el resto de cuotas, ¿no? Se tiene que ir incrementando en $100 cada cuota. Listo, entonces veamos cómo nos ayuda en este caso buscar objetivo. Le doy en aceptar. Vimos como que se empezaron a mover todos los números, ¿no? Ya. Ahí lo que hace el Excel es empezar a generar valores. El Excel automáticamente, y obviamente sabemos que a una velocidad muy rápida empieza a mandar valores. Hasta que haya un valor que cumpla que aquí se haga 0. Esa es la forma como lo determina el Excel. Entonces, en problemas un poco más complejos, el Excel de pronto también va a tener un poco de dificultad ahí. Aquí vemos como que se demoró un poquito, ¿no? Automáticamente el Excel empezó a enviar valores hasta ver un valor que cumpla que aquí se haga 0. Bueno, en este caso sí voy a poner aceptar. Y como vemos, la tabla de amortización, obviamente, aquí cumple, ¿no? Aquí se hace 0. Es decir, la primera cuota va a ser de este valor y el resto de cuotas, como vemos, se va aumentando en $100. De esa manera, estaría entonces el resultado.
Esta es una forma entonces de cómo se utiliza ya un poquito más en un ejercicio, en un ejemplo un poco más elaborado, esta parte de buscar objetivos. De pronto de aquí ya entendemos que las posibilidades van a ser muchísimas, ¿no? Puedo poner cuánto será el valor, la cantidad de productos a vender para que mi ingreso sea tal, cuánto tengo que pagar a mis empleados para tener una utilidad de tanto. O sea, ahí ya empezaría a trabajar con cualquier otro ejemplo que se pueda aplicar a esto. Y vamos a ir obteniendo esos valores que me van a ayudar ya a determinar acciones, es decir, a tomar decisiones. Si estamos, no sé, de pronto alguna duda, alguna inquietud. Bueno, tengo planteado también un ejercicio ahí como taller. Eso ya va a quedar para ustedes. Por cuestiones de tiempo, ¿no? Ya estamos en el tiempo, prácticamente solo vamos a revisar esta parte. Bueno, entonces de los ejercicios que hemos revisado, haciendo un resumen, todos tienen el mismo de común, ¿no? Tenemos que definir una celda en donde está la fórmula. Debemos darle un valor, esa sería como la condición. Y la celda cambiante es lo que estamos buscando. Entonces, todos los ejercicios los deberíamos adaptar de esa manera. Como vemos, vamos obteniendo resultados. Esos resultados son los que van cumpliendo con las condiciones. Bueno, queda planteado entonces el ejercicio. Acá este ejercicio. Y quedaría planteado también el ejercicio que nos dice taller. Ya. Bueno, en todo caso yo les voy a enviar un archivo en donde les voy a poner los ejercicios de esta semana, ¿no? Ya, esa sería la parte del deber. Ya. Yo les voy a enviar un archivo para que no haya ninguna duda, ninguna situación, en donde les planteo los ejercicios a resolver. De esa manera, entonces ya sabemos qué mismo tenemos que resolver. Obviamente que va a haber también ejercicios relacionados con la parte de regresión, ¿no? También de la clase del día lunes y lo que alcanzamos a ver el día de hoy. No alcanzamos a ver la parte de escenarios. Ahí hay que explicar también algo más. De pronto hacerlo muy rápido, no, van a quedar muchas dudas. Por lo tanto, mejor lo dejamos pendiente. Y la próxima clase revisamos con más tranquilidad el asunto del análisis de escenarios, que no es tampoco otra cosa, pero ya es más importante también para la toma de decisiones. Bueno. Listo, entonces. Como conclusión, ¿no? En esta semana hemos visto el método de regresión lineal y alcanzamos a ver esta parte de buscar objetivo. Entonces, la parte del deber será justamente sobre estos dos temas, ¿no? Voy a enviar ejercicios sobre regresión lineal y también sobre buscar objetivo. Eso sería la parte del deber. Listo, no sé, ¿alguna inquietud, alguna pregunta? Si se entendió, no sé, alguna inquietud, algo. Nada. No, profe. No sé si se entiende todo o no se entiende nada. Espero que sea lo primero, ¿no? Que entiendan todo. Bueno. Como vemos, el Excel nos ayuda a hacer todas estas cuestiones. Igual, en lo que vamos a seguir viendo más adelante, vamos a seguir empleando más herramientas del Excel. Listo. Entonces, un poco más tarde ya les envío la asignación, les envío el archivo donde van a estar los ejercicios para que ustedes lo resuelvan.
¿Sí? Profe, ahí mismo sube la clase también. Sí, más tarde también en la noche, ahí ya compilo el video y también subimos el video dentro de la carpeta correspondiente. Listo, entonces. Trabajamos de la misma manera la asignación hasta el día sábado, entonces ya les voy a enviar la asignación para que ya lo tengan. Eso sería entonces la clase del día de hoy. Listo, entonces, me despido, ¿no? Si no hay ninguna inquietud, no hay ninguna pregunta. Listo, profe. Listo, entonces, quedamos hasta ahí. Nos Gracias, vemos profe. la siguiente clase y, como siempre, gracias por la atención. Cuídense, ¿no? Nos vemos la siguiente clase. Igual, profe, gracias. Gracias, profe. Luego.